Segundo día, ya ha pasado el lunes, estamos en el martes, vamos a empezar otra vez tumbados. Y os voy a dar otra secuencia de ejercicios, ¿vale? Que nada, hemos tardado 15 minutos, es que no quiero que tardéis más. Aquí, como veis, ya se me van acumulando las toallas. Bueno, segundo día. Hemos trabajado antes cadera, hemos trabajado lumbar, hemos trabajado un poco de todo. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, nada más levantarnos, de estiramiento de la cadena posterior. Algo muy interesante. Mirad, podéis hacerlo con una pierna recogida o con las dos piernas rectas, lo que tú quieras. Nos vamos a sentar y vamos a coger la toalla y la vamos a pasar solo por la punta de los dedos, nada de coger todo el pie. Cuando estemos aquí, vamos a tirar fuerte dejándonos caer hacia atrás, ¿vale? Una vez que nos dejamos caer hacia atrás y notamos un poquito de tensión aquí, lo que vamos a hacer es avanzar un poco. Ahí nos vamos a quedar unos 20 segundos. Es un estiramiento de gemelo y parte posterior de la pierna. Algo muy interesante. Recordad, nos dejamos caer un poquito y luego recuperamos con los brazos, dándole tensión lo que podamos. Si la rodilla no puedes extenderla del todo, porque tienes muchísima tensión aquí atrás, bien me vale quedarme por aquí tranquilamente, porque cada uno va a su nivel. Y lo vamos a hacer 20 segundos. Cuando lo llevemos esos 20 segundos, lo que vamos a hacer ahora es pasarla por debajo de la pierna, por debajo, a la pierna izquierda, y otra vez me dejo caer un poquito, joder, pues, oye, la izquierda me tira más que la derecha, ¿qué tendremos que trabajar? Pues más en la izquierda un poquito, darle más cariño, y recogemos con los brazos y nos quedamos ahí, echándonos hacia adelante. Me voy a poner así un poquito más en lateral para que lo veáis, técnica de 20 segundos, ahí, cómo tira ahí. Cómo tira. Y lo que quiero es que lo hagáis al menos 2 veces, nada más levantarte. Los que os levantáis con dolor en planta del pie, os levantáis con dolor en el gemelo, os levantáis con una cierta rigidez en la posición posterior, en la parte posterior, esto os viene tremendamente bien. Como digo, solo en la puntita de los dedos, me dejo caer hacia atrás, viendo un poquito cómo está la pierna, y luego, brazos hacen esa flexión, llevándonos hacia adelante, acompañándonos. Y está tirando la espalda baja, todo lo que es la zona isquiotibial y la zona de gemelo, están estirando todas. Otros 20 segunditos, 2 cada ciclo, ¿vale? Cómo tira. Qué bien me viene, que luego me voy a jugar una pachanguita de fútbol. Me va a venir bien a mí esto, ¿sí? Ahora mismo, bueno, estirar un poquito la musculatura viene bien. Le restas un poquito de fuerza y luego cuando vas a calentar, pues no te encuentras con músculos espasmados con los que te puedas hacer daño. Me dejo caer un poquito hacia atrás, me vengo hacia adelante y ahí estoy maravillosamente bien. Chicos, un abrazo y un saludo a todo el mundo que nos ve, a todo el mundo que nos defiende, a todo el mundo que se suscribe. Pollo, diles algo. ¿Dónde estás? Por favor, suscríbanse, que el pollo lo necesita, lo pide, lo quiere. Venga, 20 segunditos y pasamos a otro ejercicio. Este ejercicio me encanta porque me retrotrae. Truquito para el que no pueda sentarse muy bien, quiere decir, en el suelo sufra o en la propia cama sufra, vamos a levantar el culete con un par de toallas, ¿vale? Truco para este ejercicio. Entonces, este ejercicio me recuerda a cuando hacía judo. Nos sentaban así, y te ponías a calentar, la mariposa, y pasaba el profesor, que me acuerdo que era un tío con unos rasgos duros, pero el tío era un trozo de pan, Ahora, te hacía una llave que te partía por la mitad, ¿no? Entonces, había una persona, me acuerdo que era muy joven y no podía, no podía, hacía así a esta distancia. Entonces le decía al profesor, me voy a poner aquí un poquito para que cojáis la visión. El profesor le dio una toalla, le dijo, mira, mete los pies aquí, tira y quédate ahí. Codos atrás, bien metidos, pegados, codos atrás y quédate ahí. Un poquito, un bombeo, suavecito, ¿vale? No es un estiramiento, porque un estiramiento sería nos apoyamos, ¿vale? Entonces vamos a estar ahí, como si fuéramos una mariposa, tirando de nuestros pies hacia atrás. ¿Que uno está aquí? Pues no pasa nada, ¿vale? Si se levanta el culete del suelo, muchísimo más sencillo, chicos. Muchísimo más sencillo. Ahí estamos, aleteando, tranquilos, suaves, 40, 50 segundos. Joder, pues me tira más por esta zona. Vale. Terminamos y después de aletear, ahora viene el apoyo de codos y nos vamos hacia adelante. Estiramiento durante 20 segunditos. Venga, llevamos 10,
aproximadamente. No dejamos de tener tensión con las manos y con la toalla, cada uno a su nivel. Si uno está aquí, pues está aquí, no pasa nada. Yo estoy aquí, un poquito más cómodo, un poquito más cercano, el que llegue a donde llegue. Relajamos y otra vez aleteamos 10 segunditos para volver a hacer otro estiramiento. Ahí, 1, 2, 3, nos vamos a ir hasta los 20 segundos. Eso es. Eso es. Eso es. Y vamos soltando la presión y la tensión. Bueno, el ejercicio que os propongo a continuación necesita suelo y necesita de toallas. Mirad, a ver si no me salgo, porque es un poco complicado de explicar en este plano. Pero yo creo que va a ser sencillo. Mirad, nos vamos a poner en cuadrupedia. En cuadrupedia quiere decir lo que es la mano en la proyección del hombro y la rodilla en la proyección de la cadera. Vamos a bajar con los antebrazos al suelo. ¿Y veis que mis piernas están apoyadas en la toalla? Cada uno a su nivel. Se trata de apoyarnos en los antebrazos y estirar las piernas. Y recuperar. Apoyarnos en los antebrazos y recuperar las piernas. El que no pueda, puede sacar una pierna, volver y volver a ponerse, ¿vale? Pero lo suyo es hacerlo 10 veces. Lo voy a hacer 5 o 6 veces así, para que lo veáis, y voy a cambiar de posición para que intentéis verlo, ¿vale? Ejercicio de fuerza, coordinación, que lo haces por la mañana y te llena el cerebro de sangre oxigenada que hace que pensemos mejor, que nos despertemos y que estemos de mejor humor, ¿vale? Lo voy a hacer hacia atrás para que lo veáis. Me voy a poner aquí, que veáis las piernas cómo salen hacia atrás. Ahí están. Este es el problema que tiene el formato vertical. Eso es. Y mirad, estiro las piernas, encojo las piernas. Estiro las piernas, encojo las piernas. Trabaja mucho hombro y trabaja core. Es un ejercicio que es más coordinación que fuerza. Creerme, no penséis que eso, joder, esto no lo hace cualquiera. Al principio no, pero luego lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Y vamos a hacer, como he hecho, pues unas 15, unas 20, ¿vale? Acabamos de arrancar. Podéis hacer 5, parar, otras 5, parar, otras 5, o directamente podéis hacer 3 series de 10, 3 series de 5, 3 series de 7, podéis hacer lo que os apetezca, ¿vale? Sentado en una silla, ya, pues joder, después de este ejercicio ya te pide el cuerpo sentarte. ¿Te puedes sentar al borde de la cama? Por supuesto. Te coges, te sientas al borde de la cama y aquí estás sentado. Vamos a seguir con unos ejercicios en la que vamos a meter... Madre mía, ¿qué nombres le pongo a los ejercicios? Para poder definirlos, yo los voy mirando, digo, joder, pues estaría bien aquí hacer una flexión, tal, y les pongo nombres a los ejercicios. Entonces, si os lo leo, os descojonáis. Flexión, extensión, toalla, pies, flexión, hombros arriba, todo el cielo, todo el infierno. El cielo y el infierno, pues el cielo está arriba, el infierno está abajo. Fijaros, cojo mi toalla y la enrollo. Me siento en el borde de la cama o en una silla. Y nos va a venir tremendamente bien, durante un minuto, me voy todo lo abajo que pueda, pegando la toalla al cuerpo, me voy todo lo arriba que pueda. Que se me ven las chichas. Una vez aquí arriba, volvemos a bajar, nos pasamos la toalla por delante de la cara, por el pecho, por las piernas, ritmo lento, 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 y todo lo que podamos ir adelante. Volvemos a frotar la toalla recta, ¿de acuerdo? Nada de que esté arrugadita, como si fuera una barra. Bien arriba, fuerte ahí arriba, abriendo y fuerte ahí arriba, y seguimos abriendo y dejamos caer lentamente, pegándola por el cuerpo, despacito y llegando hasta donde podamos. Volvemos a subir y es un minuto. Oye, que te gusta el ejercicio y lo quieres hacer 2 minutos, yo que me alegro y lo bien
que te va a sentar. Vaya nombrecito le he puesto, ¿eh? Bueno, viendo que tenemos ya nuestra toalla hecha un durum, como digo yo, un buen durum, un buen rollito, lo que vamos a hacer es un ejercicio de lateralidad. Y quiero que lo hagáis sentado porque así quitamos todo lo que es el movimiento de la cadera hasta cierto punto y trabaja la lumbar. Entonces quiero que pongáis brazos arriba, abráis la toalla y caigáis lentamente a cada lado. Es muy importante que no se separe la nalga de la silla y que no nos caigamos. Y vamos a hacerlo durante 1 minuto. Esto lo suyo, si no tuviese que estar explicándolo, coger aire. Muy lateral, nada de coger e irse hacia adelante, no, muy lateral. Esto, si lo hacéis bien, los hombros empiezan a quemar, ¿vale? Empiezan a quemar. Por eso hay que tener una buena, empujar bien hacia afuera para compensar la musculatura y que trabaje todo el cuerpo a la vez. Una vez que hemos hecho 1 minuto estas lateralidades, que nuestros hombros están calentitos, vamos a empezar a hacer ahora una movilización de hombros que a mí, sinceramente, me gusta mucho. Mirad, vamos a hacer una movilización de rotación-extensión y es tan sencillo como esto. Cogemos nuestra toalla y la ponemos de esta manera, con los brazos hacia arriba. Con los codos pegados, lo que voy a hacer es rotación interna, rotación externa. Espero que lo estéis viendo, cómo va rotación interna, rotación externa. Pero es muy importante no separar los codos. Esto no es, ¿vale? Es codos pegados, rotación interna, rotación externa. Eso es. Rotación interna, rotación externa. Como veis, mis hombros están trabajando en un parámetro de rotación interna-externa para empezar a meter un poquito de sangre a ese manguito rotador. Y no estoy separando mis codos, muy importante, no separar los codos en el ejercicio en ningún momento. Como estamos juntando rotación interna y rotación externa, bien le vale a veces hacerlo durante más de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Si empiezas a notar calorcito en el hombro, porque ya hemos movilizado el hombro, que hace que se muevan las dorsales, que hace que las cervicales trabajen un poquito, pues os va a venir tremendamente bien. Si queréis acompañar el movimiento de la toalla con el del cuello, pues ahí vais sacando movimientos. Idea que se me acaba de ocurrir, pero que vosotros podéis ir complementando a vuestros ejercicios. Otro ejercicio que me gusta llamarlo la canoa, para que me entere yo cómo hacerlo, es cogiendo vuestra toalla pequeña. Podréis hacerlo con una toalla grande, si eres muy grande puedes hacerlo con una toalla grande, con una toalla pequeñita este ejercicio mejor no, ¿vale? Y es tan sencillo, ¿de acuerdo?, como levanto un brazo todo lo que puedo, llevo atrás todo lo que puedo. Podéis sentar en la camita al borde, dejando un poquito media nalga por fuera, y es como si fueras en una canoa. Eso es muy importante, generar una tensión en la toalla para que vaya recta. Fijaros. Voy en la canoa. Voy haciendo una flexión y una extensión que es una auténtica maravilla nada más despertarte. Vas a detectar si tus hombros estás bien. Recordad, cambio, una mano arriba, otra abajo, como estoy cogiendo, extensión y nos vamos a hacer la canoa. Vamos ahí, que son aguas bravas. Vamos ahí, dale, dale. Eso es, moviendo arriba y abajo. Mucha gente juega al pádel, voy a clases, me he apuntado a un foso y tienen una mierda de musculatura, y perdonadme que lo diga así, de hombros que da auténtica vergüenza. No hacen pesas, no hacen movilización. Joder, qué bien te vendría si juegas al pádel o a la raqueta. ¿Queda claro la canoa? ¿De acuerdo? Ejercicio de la canoa, moviendo en flexión y en extensión los brazos, cada uno por su lado. Podríais hacer ejercicios como si realmente estuvieseis montando en un kayak. Que ya no sería el kayak, sería la canoa, que hace básicamente los dos un ejercicio tremendamente positivo. Pero son ideas. Vamos con el movimiento escapular. El movimiento escapular
cojo la toalla y hago brazo arriba, brazo abajo, brazo arriba, brazo abajo, durante al menos 30 segundos, ¿vale? Eso es. Movilizas la escápula y le das movilidad a todo lo que es el hombro, que muchas veces perdéis este movimiento, llevar la mano atrás. Si eres un paciente o una persona que no puede llevar la mano aquí arriba, es una movilidad defectuosa que va a acabar lastrando tu hombro y lesionando tu hombro. Como veis el movimiento, ¿vale? Es como si me estuviese frotando la espalda. Cuando llevéis 30 minutos, 30 segundos, 40 segundos, podéis cambiar, ¿vale? Cambiáis, le dais la vuelta y a ver que no me pegue, ahí va, con la silla, ahí estamos, ¿vale? Y otros 30, 40 segundos. ¿Podéis hacerlo un minuto? Por supuesto que podéis hacerlo un minuto, ¿vale? Tiramos, tira hacia abajo, tira hacia arriba, ¿vale? La mano que está abajo va a tirar hacia abajo, la mano que está arriba va a tirar hacia arriba, generando una movilidad, tensión muscular y quitando las telarañas a tus hombros. Este es el segundo día. Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós, chicos, adiós.